Hola a todos. Hice una reforma en el piso, y en agradecimiento, decidieron desalojarme. Me convertí en inquilino por primera vez a mis más de 30 años. Bastante tarde. Antes estaba al otro lado de la barricada. Yo mismo soy arrendador y constructor. Entiendo que esto no despierte mucha simpatía entre los lectores, pero en mi defensa diré lo siguiente. Todo lo que tengo lo he construido yo mismo, con mis propias manos. Al menos, en los primeros años. Durante la universidad, trabajaba como pintor, decorador, carpintero y ebanista. Cuando terminé mis estudios, había ahorrado lo suficiente como para endeudarme enormemente a un interés desorbitado, del que luego tuve que salir a duras penas. Compré un peligroso almacén abandonado, que se convirtió en mi primera vivienda. Al final, reformé el almacén y lo convertí en un edificio de 4 apartamentos. Viví allí durante los siguientes 10 años, al tiempo que comenzaba a construir. Desde cero nuevos inmuebles para alquilar. Justo antes de la pandemia, vendí ese primer edificio y el comprador quiso que me mudara para subir el alquiler al precio de mercado. Fue mi primer desalojo, pero la incomodidad se suavizó con la buena suma que obtuve de la venta durante el loco crecimiento del mercado. Además, pensé que ser inquilino en una casa que tú mismo habías construido y que habías poseído durante mucho tiempo podía resultar incómodo. Decidí darme un capricho y alquilar un apartamento en el centro de la ciudad. Un gran salto adelante en comparación con el antiguo apartamento de una habitación que había elegido, exclusivamente por su rentabilidad y no por su comodidad. Pasé unos 3 meses, miré un montón de opciones y, al final, me hice una buena idea del mercado del alquiler, porque mi orgullo no me dejaba coger lo primero que encontrara. Tenía que conseguir el mejor trato posible. Rápidamente me di cuenta de que el mercado, que antes me había favorecido tanto como propietario, resultaba ser un auténtico infierno para mí como inquilino. Tuve una suerte increíble. Me arriesgué y fui a ver un apartamento que encontré a través del sitio web de anuncios Craigslist. No había fotos en el anuncio, lo que suele ser siempre una mala señal. Resultó que la ausencia de fotos no era un intento de ocultar algo, sino simplemente el resultado de que el propietario no sabía usar una cámara digital, ni siquiera tenía un smartphone. Y el apartamento resultó ser perfecto. El edificio era de aproximadamente 2005 y tenía ventanas panorámicas de suelo a techo. Estaba en un piso alto con vistas panorámicas, tenía aire acondicionado, una distribución abierta, precio razonable. El único problema era la cocina y el baño, terriblemente desgastados, al estilo de los años 2000, y los suelos de color cereza más rojo que se pueda imaginar. Horribles armarios baratos de chapa artificial, colorímetro, electrodomésticos negros brillantes, aluminio mate por todas partes y un montón de cristal mate en las lámparas. El propietario me dio la impresión de ser una persona que no se iba a entrometer, así que en mi oferta le indiqué que, si no le importaba, yo mismo me encargaría del mantenimiento del piso, simplemente transfiriéndole el alquiler a su cuenta cada mes, sin molestarle. Le gustó mucho la idea. Dijo que había comprado una casa en las afueras y que quería mantener este piso como activo de alquiler durante unos 10 años, hasta su jubilación. En el lugar donde vivo, los derechos de los inquilinos son bastante fuertes y, hasta que él no decida vender el piso, no tendrá la posibilidad de desalojarme sin motivo. Firmamos el contrato de alquiler, pagué la fianza y me mudé. La última vez que lo vi fue durante la inspección al mudarme, después de la cual exclamó, si cuidas el lugar, te prometo que podrás vivir aquí todo el tiempo que quieras. Un apretón de manos firme y seguro, como en una entrevista de trabajo, y desapareció. Nos encantó la nueva vivienda. Era todo lo contrario al prometedor barrio que acabábamos de dejar a 120 metros por encima de la calle. La cocina era absolutamente horrible y los suelos no me dejaban tranquilo, pero tenía un plan y era solo cuestión de tiempo. Uno de mis subcontratistas de carpintería se dedicaba al acabado de locales comerciales y también hacía salas de exposición y apartamentos piloto para grandes promotores inmobiliarios. Cuando se construye un edificio de 30 plantas, se suele gastar entre varios cientos de miles y millones en crear una maqueta de los apartamentos en el departamento de ventas. Después de vender todos los apartamentos, todo esto se tira o se vende en Craigslist. Cuando construí una casa con varios apartamentos, compré electrodomésticos, armarios, revestimientos para el suelo y demás, nuevos y antiguos, en efectivo, directamente del garaje de algún comercial. Un par de meses después, en el verano de 2020, con la COVID en pleno apogeo, mi subcontratista me escribe. Uno de sus clientes cancelaba el proyecto y como este retrasaba el pago, desmontaba su piso piloto. Según los planos, coincidía casi exactamente con mis dimensiones. La especificación era simplemente alucinante.
Casi 6,1 metros de armarios de cocina de Schneider, blanco brillante con herrajes. Champán, bronce. Conjunto de electrodomésticos Sapphire y Wolf, encimeras y salpicaderos de mármol blanco, grifos Calista. El coste supera fácilmente los 100.000 al por menor sin instalación. Y además unos 111 metros cuadrados de parqué de roble claro, si acepto desmontarlo yo mismo. ¿Cuánto quiere? $10.000 en efectivo. Pero mi obra está cerrada por tiempo indefinido. El Estado cubre el 75% de mi nómina y yo solo tengo que pasarme todo el día mirando mi horrible cocina. Después de 3 horas con el metro y el lápiz, le pregunto al subcontratista si está dispuesto a ayudarme por $40 la hora en efectivo durante un par de fines de semana. Está dispuesto. El último paso es escribir al propietario y preguntarle si no le importaría que reformara completamente su piso. La clave de la carta es que me comprometo a devolver todo en el estado en que estaba cuando me mudé. Cuando me vaya. Como era de esperar, aceptó sin problemas: haz lo que quieras, nos gusta. Que vivas aquí. Es hora de ponerse manos a la obra. Desmonté la vieja cocina en 2 días, aunque tuve que hacerlo con cuidado, ya que no tenía permisos. De todos modos, no hacen inspecciones por la pandemia, pero igual. Un efecto secundario de ir despacio fue que desmonté todo con cuidado, sin romper nada, y etiqueté y empaqueté cada pieza. Desmontar la cocina vieja realmente me dio mucha alegría. Desmonté el suelo viejo en una mañana, también lo etiqueté, lo empaqueté y lo apilé en orden. El subcontratista llegó e instaló la nueva cocina en 2 días, mientras yo colocaba el suelo. Me llevó una semana instalar el suelo. Tuve que llevar las tablas a mi almacén al otro lado de la ciudad para cortar los extremos. No se podía hacer ruido con la sierra de corte durante el confinamiento, cuando todo el mundo estaba en casa. En menos de 2 semanas, me encontré con una cocina nueva de alta gama por solo $12.000 de mi propio bolsillo. En este punto, estoy seguro de que todos los lectores se están llevando las manos a la cabeza y preguntándose por qué demonios estoy orgulloso de haber reformado el piso de otra persona por mi cuenta. Bueno, en aquel momento tenía sentido, estaba seguro de que viviría allí unos 10 años. Además, cuando me mudé, pagaba unos $500 al mes menos que el precio de mercado, y en su estado actual pago 1.500 menos. Hay situaciones en el mercado inmobiliario en las que es más rentable alquilar que comprar. Por ejemplo, mi alquiler mensual ni siquiera cubriría el interés de la hipoteca, por no hablar de los gastos comunes, el seguro, los impuestos y el lucro cesante por el pago inicial congelado. En otras palabras, alquilar era más barato que pedir dinero prestado al banco para comprarlo. Y para el constructor, el efectivo es una herramienta, y cuanto más tenga en reserva, más podrá construir. Con un contrato anual y mucho tiempo libre, no parecía una decisión descabellada. ¿Quién rechazaría un grifo de cocina por $2.000? Servirse un vaso de agua con él era como accionar el gatillo de un arma Holland y Holland bien engrasada. En el peor de los casos, podría recuperar la mayor parte simplemente vendiendo los electrodomésticos si algo salía mal. ¿Qué es lo que pasó, de hecho? Me embarqué en todo esto después de sopesar cuidadosamente los riesgos de invertir tiempo y dinero en una vivienda que no me pertenece. Pero pasé por alto un detalle importante: la esposa del inquilino. Para la primavera de 2023, según mis cálculos, todas las inversiones en la reforma ya se habrían amortizado, con casi 36 meses de uso. Desde que me mudé, no he visto al propietario ni una sola vez, y no se ha puesto en contacto conmigo después de aprobar mi reforma. Además de la confirmación mensual de que había recibido el pago del alquiler. Así que, naturalmente, empecé a preocuparme cuando, al final de la primera semana de mayo, aún no había ingresado el alquiler en la cuenta. Mis 2 cartas quedaron sin respuesta, hasta que llamaron a la puerta. Abrí y me derribó una ola de perfume floral, que combinaba perfectamente con la pared de tela de colores y los tacones rojos en la puerta. Resultó que el propietario había contraído la COVID en 2023, maldita sea, y había enviado a su esposa a cobrar el pago. Saco el teléfono para cancelar la transferencia y voy al despacho a por la chequera. Vuelvo y ella sigue con los tacones puestos, en medio del salón, dando vueltas como una yema. Dios mío, qué bonito está todo. Había oído que estaban haciendo reformas, pero no me imaginaba que fuera así. ¿Es eso una nevera Sub-Zero? Abre la nevera. Mi nevera. Me encantan estos suelos. ¿Y los armarios? ¿Son a medida? Abre y cierra el grifo de la cocina unas 6 veces. Después de que se marchara, tardé varios días en eliminar el olor a perfume. Unas horas más tarde, mi esposa llegó a casa y teniendo en cuenta el aroma persistente, ya le había contado quién había venido.
Por el olor, ya puedo ver los billetes de dólar ante sus ojos. Por supuesto, 3 semanas después, el agente inmobiliario me llama para decirme que quiere traer a un fotógrafo para hacer fotos del apartamento. Los propietarios están vendiendo el condominio. El propietario, que ya se ha recuperado del COVID, ha dejado de responder a las llamadas y los correos electrónicos. Me molesta que ni siquiera sea capaz de hablar conmigo con honestidad. Mi mujer está enfadada porque no quiere mudarse. Y yo simplemente me avergüenzo de haberle creído a ese imbécil. He perdido un poco. En 3 años pagamos decenas de miles menos que el precio de mercado, pero aún así es desagradable. Incluso en un mercado lento, el apartamento se vendió en 3 semanas. Y sí, los nuevos propietarios quieren vivir aquí ellos mismos. Enviaron la notificación correspondiente con 3 meses de antelación y pagaron una indemnización equivalente a 1 mes de alquiler. En el anuncio veo la frase, lujosamente renovado, con electrodomésticos, muebles y elementos empotrados de primera calidad. No se ha escatimado en la reforma. La primera idea fue al menos escribir al agente inmobiliario y aconsejarle que preguntara al propietario qué incluía exactamente el piso y qué estaba poniendo a la venta. Pero la descripción enfureció tanto a mi esposa que decidimos dejar que ellos mismos comprobaran la veracidad de la información. Creo que ya se imaginan cómo terminó todo. Esta vez solo tardé 3 días en desmontar la cocina nueva y volver a poner la antigua. Lo mismo ocurrió con los suelos. Resulta que se pueden colocar unos 93 metros cuadrados de revestimiento en aproximadamente 2 horas, si todo está firmado y ajustado de antemano. Sin embargo, en algunos lugares, la junta estaba un poco suelta, así que pegué bien esta porquería al hormigón para que no chirriara ni se hinchara. El revestimiento es muy barato y, si alguien intenta quitarlo de nuevo, simplemente se pintará y se desprenderá por las juntas. El viejo grifo de cocina Glacier by the Home Depot, que costó $49 después de la instalación, lamentablemente se rompió, así que se lo regalé a los nuevos propietarios. Puse uno exactamente igual, pero al precio actual de $60. El nuevo también goteaba. No mucho, y solo cuando estaba encendido. Revisé el vídeo de la inspección al entrar para refrescar la memoria y asegurarme de que todo estaba exactamente como estaba al principio, incluso los pequeños agujeros en el yeso en los mismos lugares. También recordé que el horno antiguo tenía una placa de control quemada y se apagaba cada 10 minutos. Mi esposa y yo incluso discutimos si dejar una cámara oculta en la pared para grabar el entusiasmo de los nuevos propietarios por lo concienzudamente que habíamos cumplido el contrato de alquiler. Pero, por desgracia, nos mudamos aproximadamente una semana antes de la fecha prevista para su entrada, y la posibilidad de que nos demandaran era bastante real, así que decidimos no arriesgarnos. No sé qué pasó después. Simplemente ignoré las decenas de llamadas del arrendador y de los nuevos propietarios. Les envié una carta certificada con una copia del contrato de alquiler, un vídeo de la inspección en DVD y la correspondencia de 2020, en la que el propietario me autorizaba por escrito a realizar las reformas, siempre y cuando lo dejara todo como estaba. En cambio, recibí un mensaje del agente inmobiliario. Al parecer, esto significa que el propietario está siendo juzgado y que alguno de ellos consultó la posibilidad de presentar una demanda contra mí, pero los abogados, al parecer, lo desaconsejaron. El conserje me dijo hace poco que todavía nadie se ha mudado al piso, lo que abre otra opción interesante. Según la ley, si los nuevos inquilinos son para uso personal, pero no se han mudado en un plazo de 6 meses, tengo derecho a una compensación. 1 año entero de alquiler por un desalojo ficticio. Todavía no he comprado nada. Por desgracia, tuve que pagar de más para mudarme un piso más arriba en el mismo edificio, pero con otra distribución y afortunadamente, con un acabado mucho mejor. Tengo una notificación sobre este edificio, y si de repente aparece un piso destrozado en venta, haré una oferta inmediatamente. Tengo una cocina que encajaría perfectamente allí. Y ahora pasemos a la siguiente historia. Mi vecina intentó desalojarme. Al final, hice lo posible para que se separaran. Es una historia antigua, pero muy divertida. Hace 7 años me mudé a una casa de 4 dormitorios con 3 amigos míos. Yo era la única chica entre 3 chicos, uno de los vecinos era el hijo del dueño de la casa. Todos éramos amigos desde la universidad, sinceramente, fueron los 2 mejores años de mi vida viviendo juntos. Todos teníamos horarios de trabajo diferentes, y como yo empezaba antes que todos a las 6 de la mañana, ocupaba el único dormitorio de la primera planta. Mi amigo, llamémosle Jai, que trabajaba en el turno de noche y volvía a casa a las 4:30 de la mañana, vivía justo encima de mí, así que no nos molestábamos mutuamente al volver a casa. Los días laborables,
Jai y yo solíamos desayunar juntos. Él antes de acostarse y yo antes de ir al trabajo. En la cocina teníamos un tarro donde todos echábamos $5 a $10 para comprar productos comunes. Leche, huevos, pan, a veces cena para todos y cerveza. Entonces teníamos entre 20 y 25 años. La regla era sencilla: si te acababas algo que era de todos, sacabas dinero del tarro y comprabas inmediatamente un sustituto. Cuando pedíamos pizza o yo preparaba la cena para todos, utilizábamos ese mismo fondo. Esto es importante. Aproximadamente 5 meses después, Jai conoció a una chica llamada Karen y empezó a salir con ella. La trajo a una de nuestras fiestas de juegos, quería presentárnosla y ver cómo encajaba en el grupo. Todo iba bien, hasta que Karen pensó que yo era la novia de otro vecino. Estábamos jugando en la sala de estar, justo al lado de mi habitación, y en un momento dado entré para coger un jersey. Entonces, el vecino al que ella confundió con mi novio subió a por el cargador. Entonces, el ambiente cambió radicalmente. Karen empezó a preguntarme con quién salía y se quedó atónita cuando los chicos le dijeron que yo vivía allí, que tenía mi propia habitación y que no me acostaba con ninguno de ellos. Ella mantuvo la compostura y dijo que solo le sorprendía que yo hubiera aceptado vivir con 3 hombres. Y ahí pareció terminar todo. Pero Cam, el hijo del dueño de la casa, y yo nos dimos cuenta de que Karen lo había tomado como un problema. Desde entonces, empezó a venir justo después de mi trabajo y se iba solo cuando Jai llegaba para su turno. Si salía de la habitación al salón, me preguntaba por qué había salido. Si iba a la cocina, decía que me comportaba de manera irrespetuosa con ella y con Jai, impidiéndoles pasar tiempo juntos. Si hablaba con Jai cuando ella llegaba, empezaba a coquetear con él delante de mí, besándolo con ostentosa pasión. Incluso se quejaba de que yo estropeaba el ambiente cuando encendía la lavadora. Jai se dio cuenta de que ella se estaba pasando de la raya y empezó a insistir en que se quedaran en su habitación. Por desgracia, ella aprovechó la ocasión para emitir los sonidos íntimos más ridículos y paródicos que se puedan imaginar. Mis vecinos y yo nos reíamos a carcajadas e intentábamos no molestar a los actores. Un par de semanas más tarde, ella se emborrachó antes del turno de Jai y le insistimos para que se quedara en su habitación y durmiera la mona. Le llevé comida e ibuprofeno, porque sabía que por la mañana se sentiría fatal. A la mañana siguiente, Jai llegó del trabajo y empezó a prepararnos el desayuno, como de costumbre, cuando Karen bajó y empezó a gritar. Despertó a los demás vecinos, acusó a Jai de infidelidad, me acusó de acostarme con cualquiera y luego dijo la mayor tontería. Exigió que le devolviera a Jai el dinero de la comida que gastaba en mí. Cap simplemente sacó en silencio un billete de $5 de la caja y se lo tiró a Jai en la mano. Después de eso, Cap y yo tuvimos una conversación seria con Jai. Los dos dijimos que si Karen no podía aceptar que yo viviera allí, entonces no tenía cabida en la casa. Jai pidió una semana para aclarar las cosas, diciendo que ella simplemente se había quedado en shock al verlo prepararme el desayuno y no había podido pensar con claridad. Le dimos una semana. Y durante esa semana empezaron a ocurrir cosas extrañas. La hucha con el dinero para la comida empezó a desaparecer. Todos lo notamos y lo comentamos. Mi vajilla limpia apareció de repente, todavía limpia, en el fregadero. Pequeños objetos desaparecían de las habitaciones comunes y de repente aparecían en mi casa. Karen se comportaba de forma amable, pero muy reservada. Cam y yo entendimos que ella estaba sembrando el caos, pero nos dio curiosidad saber a dónde llevaría todo esto y decidimos simplemente observar. Una semana después, la madre de Cam le llamó y le preguntó si yo estaba bien. Resulta que alguna alma indiferente le había enviado un montón de fotos e historias sobre cómo yo destrozaba la casa y robaba. Karen esperaba tenderme una trampa, pero, afortunadamente, mi casera se preocupó de verdad por si tenía algún problema y le pidió a Cam que me apoyara. Cam me lo contó todo y yo empecé a planear una venganza pequeña pero ingeniosa. Lo primero que hice fue eliminar la hucha, repartir el dinero que quedaba a partes iguales entre todos y anunciar que, ya que la robaban, era hora de dejar de meter dinero en ella. Karen se enfureció, pero cuando le preguntaron por qué, dijo que era grosero tomar esas decisiones sin discutirlo. Cam me apoyó. Victoria. Después empecé a pasar el rato con Cam en el salón todos los días. A ella le molestaba, pero Jai dijo que era nuestra casa común y que podíamos hacer lo que quisiéramos. Cuando Karen iba a la cocina, alguno de nosotros le preguntaba qué hacía en nuestra nevera. 2 días después, dejó de ir allí. Llegó el fin de semana y sabíamos que Jai tenía un turno nocturno extra y que Karen se iba a quedar con él para pasar al día siguiente. Era el momento perfecto para mi mayor travesura mezquina. Un poco de historia.
Cam y yo nos conocimos en la universidad, ambos estudiábamos teatro, más concretamente, interpretación. Ese viernes, Cam y yo estábamos sentados en su habitación, justo al lado de la de Karen. Cuando Jai se fue, fingimos un poco, actuando como si estuviéramos haciendo algo que Jai no debía saber. Karen, naturalmente, se puso en guardia al instante. Empezamos a sacudir la cama, dos empollones empujando la pata de la cama para crear la ilusión de un encuentro apasionado. El espectáculo era, por decirlo suavemente, extraño, pero, joder, qué divertido fue. Un par de minutos después, llegó un mensaje de Jai. ¿Qué estáis haciendo ahí? Cam respondió. Estamos jugando a videojuegos. 10 minutos después, dejamos de sacudir la cama y empezamos a jugar a Mario Party, pero sin sonido. Cuando Jai pidió un FaceTime, vio exactamente lo que tenía que ver. Yo estaba destrozando a Cam en Mario Party. Jugamos así durante varias horas y luego decidimos añadir el toque final. Declaré teatralmente que tenía que irme a mi habitación antes de que Jai volviera. Karen, como era de esperar, picó el anzuelo. Con la puerta ligeramente abierta, vimos cómo se bloqueaba la franja de luz. Ella estaba de pie junto a la puerta, espiando. Cam y yo fingimos besarnos, y luego salí al salón. 10 minutos después llegó Jai y me encontró viendo una película. Nada fuera de lo común. Me preguntó cómo estaba y le dije que había estado toda la noche jugando a videojuegos con Cam. Él respondió que Karen aseguraba que habíamos estado haciendo eso. Le respondí que no. Él se encogió de hombros y se fue a dormir. Al día siguiente, Jai reunió a todos los inquilinos, excepto a Karen. Dijo que ella nos acusaba a Cam y a mí de tener una relación secreta. Cam y yo dijimos que ella se lo había inventado todo. Como intentó tenderme una trampa e incluso le escribió a su madre, diciendo que yo robaba y destrozaba la casa. Jai le pregunta a nuestro tercer vecino si ha oído algo sospechoso en la habitación. Ni siquiera pestañeó. Sí, escuché a la autora llamar a Cam a su perra y lanzarle insultos de Mario Party. No, definitivamente no tuvieron relaciones sexuales. Jai preguntó sobre la lata de comida. Todos dijimos que sospechábamos de Karen. Al día siguiente, él rompió con ella. Dijo que era una mentirosa y una ladrona y que había intentado enemistarlo con sus amigos. Unos meses después, conoció a otra chica, guay y buena, y ahora están casados. Yo fui la dama de honor en la boda, pero lo mejor fue que Karen fue camarera en el banquete nupcial. Y entonces nos ve a nosotros, a Cama con su esposa, a mí con mi prometido, y nos contamos la historia de cómo una vez sacudimos el colchón para vengarnos de la ladrona. Sí, Jai sabe la verdad y no se arrepiente en absoluto. En cuanto a por qué Jai quería saber si había algo entre nosotros, él es de esas personas que odian los secretos sin sentido. Si Cam y yo realmente hubiéramos dormido juntos, a él no le habría importado. Pero si lo hubiéramos ocultado, como si no pudiéramos confiar en él, entonces se habría enfadado mucho. Por eso jugamos a que Jai no debía saberlo. Aunque Cam está seguro de que, en secreto, Jai quería que acabáramos juntos. Bueno, eso es todo. Espero que os hayan gustado estas historias de venganza. Si es así, no olvidéis darle a me gusta a este vídeo. También podéis ver nuestros vídeos anteriores aquí. Y no olvidéis suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho. Buena suerte.